Shalom. Shalom. El tema que tenemos hoy es el regreso del Mashiach. El regreso del Mashiach. Un famoso rabino se encontraba en una reunión donde un grupo de personas se mofaban acerca de aquellos que tienen la emuná en la venida del Mashiach. Entonces le dijo, les voy a contar un cuento. Un zorro estaba bajo un árbol, en cuya cima había un pajarito, y le dijo, ¿por qué no bajas y hablaremos? Y el pajarito se negó diciendo, seguramente estás hambriento. Entonces el zorro le dijo, ¿acaso no escuchaste que el Mesías llegó y todos vivirán juntos? En eso se escucharon ladridos de perros, cazadores, y el zorro empalideció y comenzó a huir, y el pajarito clamó, ¿por qué huyes si el Mesías llegó? Sí, dijo el zorro, los perros no creen en la venida del Mesías. Hablar del regreso del Mesías es abrir un abanico de tópicos concernientes a este tema de tanta importancia y también de mucha trascendencia, tanto para los judíos, los Yehudim, como para los cristianos. Ese es el tema más importante. Perdón. Y uno de los temas de mayor real dentro del judaísmo no creyente en Yahushua. El tema es la venida del Mesías. Esto es una sola manifestación del Mesías. Creo que no hay un judío practicante u observante de la Torá que no tenga en mente la venida del Mesías. Así como el judaísmo espera la venida del Mashiach, dentro del judaísmo nazareno o Meshihim, y dentro del cristianismo se espera no solo la venida del Mesías, sino la segunda venida y la manifestación majestuosa de Yahushua HaMashiach. Entonces podemos cuestionarnos, ¿el Mesías viene o el Mesías regresará? Si es la primera venida del Mesías, ¿está errada la doctrina de la segunda venida? Y el calor de las preguntas sube si me pregunto, si el Mesías viene por segunda vez, ¿cómo queda la doctrina de algunos judíos que dicen que el Mesías vendrá una sola vez? En este estudio analizaremos los interrogantes y daremos respuestas a algunos de ellos, y otras las analizaremos. Sobre todo, estudiaremos algunas profecías que dejan bien claro el punto en cuestión. Muchas preguntas básicas ¿es la creencia en dos manifestaciones del Mesías una doctrina yaudí? ¿Podría ser que en el primer siglo se pensara, se creyera en el Mesías como regreso? ¿O será que la venida única y sola del Mesías es una doctrina del judaísmo moderno que ha cambiado o se ha alterado en alguna fase, en algún momento de la historia? No es algo únicamente del cristianismo. La primera y la segunda venida del Mesías en la Tanaj. En aquel día yo, Yahweh, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Elohim mismo, como el ángel de Yahweh, que marcha frente a ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén sobre la casa real de David, y los habitantes de Jerusalén, derramaré el espíritu de Gesed y de súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí, y mirarán el Aleph Taf, al Elohim Aleph Taf, al que traspasaron. Harán lamentaciones porque él fue traspasado. Quien hace lamentaciones por su hijo único, y llorarán amargamente como quien llora a un primogénito. Esta referencia está en Zacarías 12, 8 al 10.
En los 13 principios de Emuná, de Maimónides y del judaísmo se dice, creo con perfecta Emuná que el Mashiach vendrá, aunque demore, yo esperaré cada día su venida. Principio número 11, el que siempre se canta jocosamente y se canta en las congregaciones Meshihí, anima a mí, be'emuná shelema, bebía a Mashiach, anima a mí. Ve al palpin mamea in corsea hakelo yabo sheyabo. La fe de nuestro pueblo, la emuná de nuestro pueblo, si la pudiéramos resumir en 3 puntos importantes, creo que esto fuera la unicidad de Elohim, la Torah y la venida del Mashiach. Cuando digo la unicidad, estoy diciendo del Ejad. Punto número 1. Para muchos judíos no creyentes en Yahushua, me atrevería a pensar que quizás para la inmensa mayoría de ellos es posible la doctrina de la segunda venida. Pero a pesar de su escepticismo dentro de la tradición, se encuentra información valiosa que respalda la postura de un regreso, de una segunda venida. Esto es causado en gran medida por el comentario de uno de los máximos sabios del pueblo judío, una persona que ha tenido la gran consideración como rabino, Maimónides, llamado Rabí Moshe ben Maimón, que data desde el 1135 hasta el 1204, después del Mashiach. Él establece ciertos requisitos para aceptar los reclamos meshihim, los reclamos mesiánicos, y para saber que el Mesías llegó. Su postura es, el rey Mashiach en el futuro establecerá y devolverá la dinastía del rey David y su origen. Al primer gobierno construirá el Beit HaMikdash, el templo, y reunirá a los dispersos de Israel y volverán todas las leyes como en el principio. La referencia es Hilchot Melachim, capítulo 11. Esto lleva mucho a cuestionar el ministerio de Yahushua en su primera manifestación, porque cuestionan y si Yahushua era el Mashiach, ¿por qué no estableció el trono de David? ¿Y por qué no construyó el Beit HaMikdash? La respuesta es más sencilla a este punto enunciado es, en primer lugar, porque en su primera manifestación, él no venía a establecer el trono de David en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque su primera venida era la del Mashiach ben Yosef, el Mesías que sufre por el pecado, como dice en Yeshayahu 53. Y lo segundo, él no construyó el Beit HaMikdash, el templo, porque en la época en que él vino, el templo ya estaba en pie. La pregunta que sigue lógicamente es, ¿quién dijo que el Mesías debe de venir 2 veces? O sea, una pregunta que tenemos que hacer. Y eso es una pregunta consciente. ¿Quién dijo? ¿Dónde está cimentado que el Mesías tenía que venir 2 veces? Veremos 2 puntos que respaldan dicha creencia en la Tanaj, mal traducido como un Antiguo Testamento, y en la tradición de nuestro pueblo. Vamos a ver cuáles son las 2 manifestaciones del Mashiach en la Tanaj. Lo primero que analizaremos en este estudio es, ¿existen profecías en la Tanaj que aluden a la primera y a la segunda venida del Mashiach? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Si hay profecías con respecto a la primera y segunda venida, y no citamos profetas individuales con profecías de los 2 eventos, sino profetas que en su escrito están encerradas las 2 manifestaciones. Una de ellas es bastante clara en este tema de la manifestación, la otra es una alusión a su doble misión.
Vamos a ver qué dice Miqueas 5, 2, 3. Pero tú, Belén de Efrata, Betlehem, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti saldrá el que será el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del Olam, desde los confines del mundo. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá a los hijos de Israel. Wow, vamos a repetir eso. Y después de todo esto, mire cómo están las dos venidas. Pero tú, Betlehem de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti saldrá el que será Adón en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del Olam. Pero los dejará hasta el tiempo. ¿Cómo los dejará? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas 5, del 2 al 3. También dice en Yeshayahu, Isaías 61, 2. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar la Besorá a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de Elohim nuestro, y a consolar a todos los enlutados. En las dos profecías podemos ver un factor común en ellas, y esta es dos misiones diferentes en dos tiempos diferentes. Nadie duda que Miqueas está hablando del nacimiento del rey Mesías. El verso de Mica es claro en decir que el Mashiach no dejará la misma palabra utilizada en Lamentaciones 1:13, Salmos 55, 22. Vamos a repetir el concepto. Nadie duda que Miqueas está hablando del nacimiento del rey Mesías, pero a la misma vez dice que los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y la segunda profecía de Yeshayahu, de Isaías, dice proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza. El verso de Miqueas es claro al decir que el Mashiach nos dejará. La misma palabra utilizada en Lamentaciones 1:13, Salmo 55, 22, Jeremías 40, 11, hasta que haya de dar a luz, dé a luz a los hijos de Israel y se vuelvan a Yahweh. El verso de Isaías habla de las dos misiones del Mashiach, que se dará en dos diferentes manifestaciones, que define cuando hay tiempo, que define cuánto tiempo hay entre una y la otra. La Teshuvá, el arrepentimiento de Israel. Creo que siendo sinceros y humildes, no podemos encontrar ninguna objeción a la interpretación antes mencionada. Dos misiones en dos momentos diferentes y cumplidas por una sola persona, Yahushua, en sus dos facetas, Yahushua ben Yosef, el siervo sufriente, y Yahushua ben David, el Mashiach, rey. Las dos misiones y las manifestaciones del Mashiach en la tradición. Vamos a ver dónde está esto. Tenemos que indagar en la tradición. En el segundo punto, con respecto a lo que encontramos dentro de la tradición de nuestro pueblo. En este segundo punto vemos cómo los Jajamín de bendita memoria, quiere decir los sabios de bendita memoria, de nuestro pueblo escribieron con respecto a las dos manifestaciones. O sea que en la literatura hebrea, judía, está cimentado. Por eso es que en Romanos 11 dice, fue puesta su mesa, o sea, de donde se sirven, de donde se alimentan espiritualmente. Dice, fue puesta su mesa como tropezadero, como convite, dice.
Y regularmente la palabra mesa se dice shulchan, shulchan. Y uno de los libros más famosos que tiene la tradición, donde concentra todas las halajot, donde concentran todo lo que el judaísmo cree de cómo debe de comportarse un judío, un yaudín en la actualidad, se llama esa obra Shulchan Aruch, la mesa, el orden de la mesa, Shulchan Aruch. Quiere decir que ellos se están sirviendo de una mesa. Y por eso es que Romanos 11 da esta declaración. Y vemos ahí, vamos a ver qué dice del Mashiach. Para ello presentamos 3 testigos, el Midrash, Rashi, rabino de Francia, y Rab Haim Vital. Vamos a ver esta referencia. Elohim estará con el Redentor final, como estuvo con el primero, Moshe. ¿Cómo? Elohim estará con el Redentor final, como estuvo el primero, Moshe. Como el primer Redentor, Moshe, se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, así hará al final el Redentor. Se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. ¿Dónde está esto? En el Midrash Ruth Rabbah 5:6. En su misma literatura. Vamos a ver otro. El rey Mashiach se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabbi Eliezer HaKalir. ¿Cómo es? El rey Mashiach se revelará a sí mismo y luego se ocultará, dice, para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabbi Eliezer HaKalir. Rashi, comentario del libro de Daniel. Ese es el trasfondo, de donde fue obtenido, del libro de Rashi. O sea que Rashi, un rabino tan importante para los judíos ortodoxos actual, tienen este tipo de pensamientos en sus escritos. Vamos a ver otro. Así como encontramos a Moshe Rabenu ascendiendo a los Shamayim en cuerpo y alma, permaneciendo, ¿cómo? Ascendiendo a los cielos, Moshe Rabenu en cuerpo y alma. Aquí está ese texto. Para los que dicen que Moshe todavía está muerto y que no ascendió, que no fue resucitado, dicen cuerpo y alma, permaneciendo 40 días para recibir la Torá. De la misma manera, Mashiach, con la ayuda de Yahweh, en este texto diría Hashem, tendrá el mérito de obtener un alma superior, permitiendo así, en efecto, un alma superior a Moshe. Recuérdese que el judío ortodoxo dice actual, dice que Moshe es el mayor de todos los profetas. Ni siquiera piensa que el Mashiach es mayor de todos los profetas. Moshe Rabenu es para ellos considerado el mayor de todos los profetas, porque lo dice así Devarim, pero el mismo Devarim habla también de que vendrá uno como yo después de mí, al que no escuchare la palabra de aquel profeta, será apartado del pueblo. Eso lo dijo Moshe Rabenu. Entonces, dice aquí que es mayor, dice en alma, tendrán el mérito de obtener un alma superior. Dice, sigue la lectura, permitiendo así, en efecto, que ha sido escogido para ser el Mashiach, aunque nadie más tendrá conciencia de esto. Es dicho secreto al que se refiere el Zohar. Oiga, qué libro, haciendo dando cita del Zohar, y afirma que el Mashiach será revelado, pero nadie lo percibirá. Así pues, levantando a los cielos como noche, volverá de nuevo, levantado a los Shammai como lo fue Moshe. Aquí hay una alegoría aquí se está tomando un evento como si fuera alegoría del segundo de Mashiach. Volverá de nuevo para ser completamente revelado, y todos verán y serán entonces que la totalidad del pueblo judío y de Israel descubrirá su identidad
y correrán hacia él. Oiga, pero totalmente, esto es una evidencia de un rabino ortodoxo. Quiere decir que en el mundo ortodoxo secretamente se creía en las dos manifestaciones del Mashiach y lo dejaron ahí como precedente en su literatura. Esto fue escrito por Rat Chaim Vital en Arba Metió, página 68. Creo con estos tres testigos que no queda ninguna duda que nuestros sabios, nuestros jajamín de bendita memoria, dejaron evidencia de su creencia. El Mashiach sería revelado, escondido y luego revelado nuevamente. Con esta evidencia podemos decir, oigan, y también en la Hagadá de Pesas se esconde el aficomán, el aficomán se envuelve en un pedazo de lino y se esconde. Es igual como pasa con el Mashiach escondido durante 40 jubileos para que vuelva y regrese. Esto es lo que es la evidencia de estos 2000 últimos años, desde el comienzo del Mashiach hasta cuando él se vuelva a revelar. Con esta evidencia podemos decir que el Mashiach regresará a la tierra por segunda vez, y esta no solo es una doctrina del cristianismo, también de nosotros, los Yaudín, que aceptamos sus reclamos mesiánicos, y no solo por su mesianidad, sino también que somos salvos de la ira venidera por haber puesto nuestra muná en él como nuestro sacrificio vicario. Como judíos nazarenos, judíos meshijim, creemos firmemente en su segunda aparición, como está escrito en Mateo 24, 27 al 31, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Ben Adán, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los Shamay, y las potencias de los Shamay serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Ben Adán en las alturas de los Shamay. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, de las Haares, y verán al Ben Adán viniendo sobre las nubes de los Shamay con poder y gran cabot, y enviará a sus malachim con voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los Shamay hasta el otro. ¿Cómo fue la primera venida del siervo sufriente? Como dijimos arriba, como hemos dicho, muchos no creen en que el Mashiach vino por primera vez en su rol de siervo sufriente. Esto es así, y quizás por creer que la doctrina es de origen cristiana, eso es lo que creen, que es de origen cristiana. Pero en realidad, ¿esta postura es cristiana o dentro de nuestros jajamín de bendita memoria hay evidencia para reconocer la primera faceta de nuestro Rabí Yahushua? Se puede hallar evidencia que la primera venida del Mashiach era para purificar nuestras almas de la inmundicia del pecado y para repararnos, entrar en una comunión íntima con Yahweh y prepararnos para la era mesiánica. La respuesta es sí. Una objeción a este enunciado es la que vimos arriba. El Mesías tiene que venir y establecer el reino de su Abba y de su padre en la carne, David, y reconstruir el Beit HaMikdash. Si alguien no hace esto, dirá Maimónides, el Rambam, no puede ser el Mashiach. Cuando consideremos la cita de Maimónides, debemos recordar que su actitud fue una actitud de defensa ante el cristianismo en sus días. Oigan esto, él estaba traumatizado, todos los judíos tenían un trauma, porque el cristianismo era el cristianismo, catolicismo, y todo esto que vino desde el 325, lo que vino fue a erradicar todo lo que es verdadero, para ellos poder hacer su sistema religioso. Cuando Constantino comenzó, lo que quiso hacer un sincretismo entre el paganismo y las verdades que hay en las escrituras, y introdujo este pensamiento griego, pensamiento romano, pensamiento de todas las culturas paganas, para poder mantener a todo el reino en una
un status quo, como se le dice ahora, el status quo que se le dice a los que están en Jerusalén para que pueda, para que no se sientan dolientes todas las etnias. Al igual que Rabí Maimónides en sus días estuvo muy preocupado por la simulación, por la asimilación de los judíos en el catolicismo. Por eso tenía esa frustración, además de que los forzaban y los maltrataban. Es una frustración. En respuesta a esto, hizo ciertos comentarios. El mismo Maimónides, el Rambam, escribe en su tratado. Este fragmento fue removido en sus sucesivas ediciones. Porque imagínense, ¿cómo van a dejar este fragmento? Pero está ahí, hay evidencia sobre los reyes. Dice, algunos de los sabios, dice este tratado, algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para él que todavía tiene que venir. ¿Cómo? Para que él que todavía tiene que venir. Inclusive, oiga como lo dice en sus nombres. Inclusive Jesús de Nazaret, Yeshu, lo aleinu hasbe shalom. Cuando dicen así es porque están usando el nombre despectivo. Dice, inclusive Jesús de Nazaret, Yeshu, que aspiró a ser el Mashiach y fue ejecutado por la corte, oiga que lo está aceptando, ya se habló de él en las profecías de Daniel. ¿Cómo? Ya se habló de él, de la profecía de Daniel. Oigan lo que dice Maimónides. Daniel 11:14. Oye, él considera que Daniel 11:14 habla de ese Mesías. El Mesías que no fue visto ni reconocido por los Yaudín. Los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. Oiga lo que dice. ¿Puede haber un error mayor que este? Todos los profetas hablaron del Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá a sus dispersos y fortalecerá la observancia de los misbot. ¿Cómo? Va a fortalecer los mandamientos. En contraste, él acusó a los judíos, a los Yaudín, de ser matados por espada, sus remanentes ser esparcidos y humillados, que la Torá sea alterada y hacer equivocar a la mayoría del mundo, haciendo servir otro Elohim antes que a Yahweh, antes que Hashem, dice aquí. Esto está en Maimónides Mishneh Torah, leyes sobre los reyes, 11:4, énfasis añadido. Vamos a repetir la fuente. Maimónides Mishneh Torah, el tratado que él hizo, Mishneh Torah, leyes sobre los reyes, capítulo 11, verso 4, énfasis añadido. Es entendible, pues, que la misma imagen de Yahushua distorsionado causó una actitud apologética, contradictoria en Maimónides. Y de ahí que digan que cualquier candidato a Mashiach que muere está descalificado totalmente. Sin embargo, antes del siglo XI, e incluso después, como por ejemplo Abarbanel, existe evidencia dentro de la tradición de nuestros padres que el Mesías tendría dos advenimientos, dos regresos, o sea, dos presentaciones, como dijimos arriba. Hay que reconocer que después del cristianismo, con sus cruzadas e inquisición, hizo de la imagen de Jesús, el Mesías sufriente, una muy hizo muy desagradada la historia y fue muy diferente. Hubo frustración, una frustración que todavía hasta el día de hoy se siente ese odio, se siente esa frustración. Encontramos evidencia, por eso es que dice en Yeshayahu 11, que él quitará
la hostilidad de Yahudá con Efraín y quitará la envidia de Efraín. ¿Cuál es la envidia? Que quisieron hacer un sistema religioso por envidia. Efraín estuvo en ese complot del sistema religioso llamado el cristianismo. Y también Yahudá sintió hostilidad porque fue tratado muy mal y está tratando hostil al cristianismo, a los que regresan. Lo está tratando hostil, no al cristianismo, a los que regresan. Encontramos evidencia dentro de la Tanaj que el Mashiach moriría por nuestros pecados, y no solo evidencia escritural, sino también evidencia dentro de la tradición, que el Mashiach era el sacrificio expiatorio definitivo. Vamos a ver lo que dice en Isaías 53, que es el texto obviado en toda sinagoga, en toda Bet Knesset. Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió de nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Yahweh cargó en él. ¿Cómo? Yahweh cargó en él el hatat, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 3 al 6. En este texto, es el texto por excelencia para afirmar su sacrificio vicario, expiatorio. Pero hay comentarios en nuestro Jajamín de bendita memoria para poder afirmar que no es una doctrina cristiana pensar que Yahushua en su primera manifestación vino para perdonar nuestros pecados. Definitivamente que sí. Hay evidencia dentro de la tradición para afirmar que en su primera manifestación como siervo sufriente, él cumplió su misión. Vamos a ver algunos comentarios con respecto al perdón de los pecados que efectuó el Mashiach en su etapa de siervo sufriente en su primera manifestación. Moshe dijo a Yahweh: no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá Mishkan ni templo. La respuesta de los Shammai fue: para entonces yo tomaré un hombre justo, Sadik, a favor de ellos. Entonces le perdonaré todos sus pecados. Shemot Rabbah 35:4. Este es un comentario de los Jajamín de bendita memoria. Los patriarcas se levantarán y le dirán al Mashiach, este otro, nuestro justo, nuestro Melech HaMashiach, nuestro Tzaddik Mashiach: aunque somos tus antepasados, eres más grande que nosotros, porque sufriste las iniquidades de nuestros hijos, y un terrible peso de aflicción cayó sobre ti, y tales sufrimientos nunca existieron en otras generaciones por el bien de Israel. Esto está en Peshiktah Rabati 37:1. Repito la fuente: Peshiktah Rabati 37:1. El Kadosh Baruj Hu se hizo un pacto con el Mashiach. Oiga que dice esta fuente. Y le dijo: los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro, sobre vara de hierro, y te harán semejante al becerro, cuya vista es sombría, y atarán tu ruach a ese yugo, y por causa de tus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¡Wow! ¿Estás listo para sufrir esto? Dijo el Mashiach al Hakadosh. ¿Durará mucho esta agonía? Y el Hakadosh le dijo: por tu vida
y por mi cabeza, una semana solamente he decretado para ti, pero si por ello fuese afligido, los destruiré ahora mismo. Pero el Mashiach le dijo, Hakadosh Baruj Hu, soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí, con la condición de que ninguna sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvos en mis días, pero aún todos los que han muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no han nacido aún, y además aquellos que sean tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto, y que sea la condición que caiga sobre mí. Oigan la referencia de los Sajamín de bendita memoria. Mishdrash Peshistak Rabati 36. Repítola, porque tiene que copiarse esto. Repito la fuente. Mishdrash Peshistak Rabati 36. Capítulo 36. Otra más, y esto viene del Zohar, para Shabbalah. Oye, el comentario del Zohar de la Parashá Balak. Mira lo que dice. Estamos hablando de judaísmo misticismo cuando hablamos del Zohar, que escribió este libro, el Zohar. Dice, en tanto que los hijos de Israel habiten en tierra Kadosh, los sacrificios que realizan en el Beit HaMikdash remueven todas las iniquidades del mundo. Pero ahora sin templo, solo el Mashiach puede hacerlo. Esta referencia está en el Zohar 2.21. También dice, el Mashiach debería morir. ¿Cómo? El Mashiach, para los que creen que no hay referencia en los Jamín de bendita memoria, que no está registrado en el Talmud, en el Zohar y en los escritos, en su mesa del convite, en su mesa de tropesadero, en su mesa de donde se sirve, las dos manifestaciones del Mesías, y del Mesías en su primera aparición tenía que sufrir. Miren lo que dice, el Mesías deberá morir, ascender a un estado espiritual superior y luego regresar otra vez, pero ahora con el nuevo nivel de Ruach obtenido. ¿Cómo? Pero ahora con el nuevo nivel de Ruach obtenido. ¿Qué nivel obtuvo? Según hemos visto en las Escrituras, fue elegido, como dice Hebreo, fue elegido como Cohen Gadol según el orden del Melech Tzaddik. Y esta referencia está en el Zohar para Shabbalah. Este cuarto comentario está en la misma línea con los que hemos estudiado. En su primera venida, Él murió por los pecados de Israel y el mundo. Porque que murió por Israel implica el mundo. Precisamente, en primer lugar, por Israel. Israel es el pueblo separado para hacer que sirva como instrumento para salvación a todas las naciones. Por eso, si muere por Israel, por implicación muere por el mundo. Pero en su segunda manifestación, Él vendrá en las nubes de los Shammai con gran poder para rescatar a nuestro pueblo y para restablecer la era del Mashiach. Él reinará desde Jerusalén y regirá todas las naciones, los gentiles. Eso será en los tiempos donde la Torah volverá a su esplendor y descansaremos de todos nuestros enemigos, tal como está escrito en Revelaciones 19, 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y con el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Fiel y Emet, y con justicia juzgará y peleará. Sus ojos eran como llamas de fuego, y habría en su cabeza muchas diatrimas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre era el Menra de Elohim. Y los ejércitos de los Shammai, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos,
de su boca sale una espada aguda, la Torá, para herir con ella a los gentiles de las naciones. Y él las regirá con vara de hierro en el milenio. Y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Elohim, del Jaelión, del Shaddai. Y en sus vestiduras, en sus muslos tiene escrito, claro que no es un tatuaje, sino en el talit, está escrito, Melech Hamlachim, Adon Hadonim, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Revelaciones 19, 11 al 16. Que vuelva el Mashiach prontamente en nuestros días. Que disfruten este audio. Shalom.